Así es, raza, estamos en una nueva temporada de Big Viajero. Estoy 100% seguro que este país es el que me hizo sentir más vivo que nunca. Sean ustedes bienvenidos a Indonesia. Muy buenos días, racita viajera. El día de hoy vengo llegando a Indonesia. Tengo muchas ganas de recorrer bien este país. Ya lo había querido recorrer desde hace mucho tiempo, pero no se me había hecho por lo mismo de que se necesitan bastantes días para darle la vuelta. Aterricé en el aeropuerto internacional de Yogyakarta hace más o menos como unas 2 horas y tomé un taxi desde allá para la ciudad de Yogyakarta y me cobraron más o menos como $15 americanos. No sé si me hicieron güey, los precios aquí en Indonesia son muy económicos de todo, pero pueden ser más económicos todavía y bueno, hay uno que otro abusón que les puede llegar a querer cobrar un poquitín de más. Se tardó 1 hora en llegar, entonces yo creo que $15 es bastante justo, además no había tráfico. El regateo, raza, aquí en Indonesia es parte del día a día, es su cultura, entonces tienen que saber que aunque no les guste, si no lo hacen se los van a comer. Mi motivo principal de la visita aquí a Yogyakarta es para ver sus alrededores, específicamente Borobudur y Prambanan, pero hoy llegué muy temprano y esas dos actividades las voy a hacer el día de mañana, entonces voy a comenzar con Yogyakarta a ver qué alcanzamos a ver el día de hoy. Aquí está el castillo de agua, se llama Taman Sari y aquí es donde el sultán era su patio de descanso básicamente y aquí era donde se traía a sus mujeres y hacía sus cositas. Uy, pero vean nada más esto, raza. Ya se me antojó meterme a nadar. No, es que en serio, con este calorón cualquiera se aventaría su clavadazo. Aunque ahorita vengo de Singapur y en Singapur está mucho más húmedo. Aquí está muy seco y lo bueno de esto es que te pones en la sombrita y con el vientecito fresco vuelves a la vida. El complejo se construyó en 1758 y está conformado por 57 edificios. Además de lo que utilizaba el sultán de sus cosas recreacionales, también se utilizó como fortaleza. Está medio chiquito el lugar, está también a la vez un poco descuidado, pero me gusta un poquitín más que esté algo descuidado que esté completamente renovado y se vea completamente falso. Acabo de terminar con Taman Sari, ahorita ya me avisaron que me van a entregar mi cuarto del hotel y más tardecito vamos a ir a pasearnos por todo Yogyakarta. Un medio muy común de transporte aquí en el sur de Asia, sobre todo en Indonesia, son los tuk-tuks. Son súper buenos para evitarse el tráfico y ahorrarse un dinerito. Hay de varios tipos, como este que trae como que los pasajeros van adelante y la moto va atrás. Otros van al revés, otros están en una cajuelita donde nada más te avientas. Siempre que te subas un tuk-tuk es una verdadera aventura. Déjenme les enseño rápido mi habitación aquí en Yogyakarta. Miren, tengo en la entrada varios closets aquí. Tengo el área de cafetera y todo eso. Aquí hay un frigobar. Aquí hay otro closet. Y acá está la cama king. Está bastante espaciosa. Un cuadro bonito de... Hijo eso, del Bromo. Voy a ir ahí en unos días, para que no se pierdan mi video. Acá tenemos una sala pequeña, tenemos el escritorio y la televisión. Y vean, por acá tengo una terraza que va a dar directito al patio del hotel. Y vean nada más la alberca, está súper grande y bien bonita. Se me antoja irme a meter. Vamos a ver el baño rápido, es un baño completito. Y acá está la tina. Ya volví a la vida, raza. Estuve tirado todo el día entre la alberca y mi cama y es hora de seguirle. Estoy en la calle Malioboro. Es la calle más importante de todo Yogyakarta prácticamente. Aquí está lleno de restaurantes, bares y bastante vida nocturna. Oigan, es martes. Veo que está completamente llena la calle. Parece sábado en la noche en Cancún, en serio. Aquí está abarrotadísimo de gente por todos lados haciendo miles de actividades
ciudades diferentes. Veo muchísima felicidad en los rostros de los locales. Se nota la buena actitud, que es lo que más necesitamos nosotros como viajeros en los locales. Actitud. Nunca me gusta generalizar, pero hay gente de ciertos países, por no decir cuáles, que no tratan para nada bien al turista. Y eso, si vas 3 días no te va a afectar mucho, pero si vas un mes va a afectarte demasiado tu viaje. Lo primero que me doy cuenta es que Indonesia va a ser un total éxito con su gente. ¿Cómo ven la Macarena de Indonesia? Hay un mercado nocturno que presume ser el mejor de todo Yogyakarta. Se llama Alun-Alun Kidul. Vamos a ver si es cierto. Alun-Alun. El señorcito del Uber indonesio no traía nada de cambio. Me iba a cobrar como 20,000 rupias o algo así más o menos. Y no traía nada de cambio el pobre y me dijo que me lo dejaba gratis. Yo traía uno de 50,000 y le dije, no hombre compadre, eso ya es para ti. Hay que también ayudar a la gente buena, raza. Miren, raza, lo que les decía, pura felicidad en este lugar. Se supone que en este terrenote de acá atrás de mí debería estar el mercado ese que les comentaba, pero hoy por alguna razón no está. No sé si sea nada más los fines de semana o qué onda. Como les repito, hoy es martes, puede que esté mucho más apagado de lo que normalmente es, pero yo encuentro bastante vida en este lugar y en su gente. Muy buenos días, Rosita Viajera. Vengo llegando al templo budista más grande de todo el mundo. Así es, Borobudur. Acabo de tomar un taxi desde la ciudad de Yogyakarta para llegar hasta el complejo. Me tardé más o menos como 1 hora 15, 1 hora 20 minutos sin mucho tráfico. Oigan, ya sé, me hubiera encantado poder llegar aquí muy temprano, pero ahora es imposible. La entrada más temprana al complejo es a las 8 de la mañana y tienes que ver bien en qué momento vas a subir. Ya no se puede subir a la hora que tú quieras. Hay 2 tipos de boleto que hay. Uno que sube al templo, te dan para subir 1 hora con un guía turístico obligado, te dan unas chanclas especiales que ahorita se las enseño, y el otro ticket es solamente para verlo desde la parte de abajo. Yo creo que no valdría tanto el chiste quedarse abajo, lo que más vale la pena es subirse, así que luchen por ese ticket. Hay que comprarlos con tiempo, no se vale comprarlos a la mera hora. Ahorita chequé y no se pueden comprar. Yo los compré más o menos hace como 1 semana, entonces tampoco lo tienen que comprar con muchísima antelación. Miren, vamos a hacer el unboxing de este paquetito que nos dieron en la entrada. Estas chanclitas se ven bastante tuluminatis, y miren, para que no se mueran de sed, una agüita. Miren, raza, son aerodinámicas, como las de Hércules. Lo que no me está gustando para nada es el tour guiado, raza. Ya saben que a mí no me gustan esas cosas para nada, pero vamos a ver qué tal se pone. Imagínense que los tienen sentados en una sombrita esperando a que les asignen un grupo y todo. Empiezas a caminar, das vuelta de repente y estás frente a esta hermosura gigantesca. Como 5 minutos caminando y ya me estoy asando, Bueno, más bien no me estoy asando, me estoy rostizando aquí completamente. Ya las pezuñas ya las siento así como más calientitas, quién sabe cómo. No estoy acostumbrado a usar chanclas nunca. La señorita del tour va súper rápido, pero nos estaba explicando unas estructuras ahí que tienen unas esculturas bien bonitas que hablan sobre el karma y las buenas acciones en un lado, y en el otro cómo se ve la gente chismeando y haciendo los males y cómo les va mal en la vida. Así que pórtense bien porque el karma se los va a llevar. Miren, este Buda que está aquí atrás de mí está consumando, tocando la rodilla, y esto nos habla de que nosotros tenemos que ser humildes, que somos de la tierra y regresaremos a la tierra. Ya me anda dejando el grupo bien atrás, ando corriendo ya. Pero miren este otro Buda lo que nos dice con la mano abierta enfrente de la rodilla, que habla sobre la lealtad y la caridad que nosotros podemos dar hacia los demás. Y este de acá con la mano así sobre la rodilla nos habla de que no hay que ser arrogante. Acabo de
bajar, raza, y me ha mega encantado este lugar. Las vistas no tienen madre, son simplemente espectaculares y cuando vas caminando entre los niveles se siente uno bien poderoso. Fíjense que de la hora del recorrido me dieron media hora para estarme tomando fotos, estar checando videos y todo eso. Estuvo bien hasta eso. Me hubiera gustado que tuviéramos una media hora extra, no se las hubiera negado, pero oigan, yo creo que ya teniendo otra perspectiva después de haber subido, hay mucha gente aquí abajo, entonces imagínense a toda esa gente desorganizada ahí arriba, acampando y haciendo de las suyas. Yo creo que no tendrías ni espacio para tomarte una foto y el edificio se lo terminarían echando. Entonces yo creo que de cierta manera estuvo bien eso que pusieron de una hora. Me hubiera gustado mucho que hubieran dejado lo de los amaneceres, eso sí se lo reprocho bastante. Yo quería ver Borobudur en el amanecer. Ahora sí, ya sin tanta prisa, les voy a hablar un poquitín sobre lo que es la historia de Borobudur. Este templo, como les repito, es el templo budista más grande de todo el mundo y se construyó en el año 750 después de Cristo y se abandonó en el siglo XIV tras la llegada del Islam a la isla de Java, y también tuvo mucho que ver las erupciones que tuvo el Merapi en aquella época. El lugar fue redescubierto por Thomas Stamford Raffles, quien era el gobernador británico en la isla de Java en aquella época, y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en los años 80 tras una amplia restauración. Aunque por desgracia los terremotos no han ayudado mucho a Indonesia, entonces han tenido que ser reparados en muchísimas ocasiones. El templo tiene más o menos un poquito más de 500 estatuas de Buda, de las cuales más de 200 están destruidas o les cortaron la cabeza en saqueos. Me gustaría quedarme un poquitín más, pero tengo que ir a Prambanam, así que adiós Borobudur. Miren, este es el taxi que agendamos para todo el día, 10 horas de diversión. Esto debió ser el Burj Khalifa de hace 1000 años. Bienvenidos a Prambanan. Prambanam es un conjunto de más de 200 templos hinduistas dedicados a Shiva, Vishnu y Brahma. Es del siglo IX y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1991. Y al igual que Borobudur, quedó en el abandono después de la erupción del Merapi, la llegada del Islam con cambio de la gente del hinduismo al Islam, y aparte de esto, no ayudaron para nada los terremotos del siglo XVI. El templo no se puede decir tampoco que fue redescubierto porque nunca se dejó de habitar aquí básicamente, pero los británicos llegaron aquí en el siglo XIX y lo reconstruyeron los holandeses en el siglo XX. Debido al saqueo de las grandes piezas aquí en Prambanan, fue el que el gobierno de Indonesia decidió que solamente iba a reconstruir todos los templos que tuvieran al menos el 75% de su material original. Es por eso que vemos todos estos templos construidos únicamente de sus bases. El olor a sobaco aquí adentro es impresionante, raza. Está penetrante. Yo creo que sin bronca, raza, este lugar, Prambanam, debe ser uno de los lugares más increíbles del hinduismo del mundo. Aquí hay una leyenda muy peculiar sobre una princesa llamada Roro, quien Bandung, un rey, le propuso matrimonio. Y pues la princesa como que no quería mucho casarse, entonces le pidió algo casi imposible al rey, que le construyera 1000 templos en una noche. El rey aceptó el reto y acudió a su ejército de espíritus del inframundo y le ayudaron a construir 999 templos. Y cuando estaban construyendo el último, Roro se dio cuenta y provocó junto con sus trabajadoras un incendio en el horizonte para que los espíritus pensaran que ya estaba amaneciendo, se metieron al inframundo de regreso y esto produjo el enojo importante del rey. Convirtió a la princesa en una estatua de piedra y se quedó petrificada en los templos de Prambanam para siempre. El templo número 1000 se llama Candhi Segu y está aquí mismo en Prambanam. Ahorita vamos a ir a verlo. Ahora sí, vamos a ver Candhi Segu, como su nombre lo dice, Segu, la número 1000. Los otros dos templitos que estaban aquí atrás después de Prambanam del área principal están bastante pequeños, pero wow, veo este así como muchísimo más inmenso. Es otro mini Prambanam aquí, ¿eh? Se ve a todo dar estos dos soldaditos custodiando la entrada a este increíble templo. Otra cosa que me gusta bastante de Prambanam es que tiene unos jardines muy bonitos. Por si se quieren venir a hacer aquí su día de picnic, estaría increíble, ¿eh?
Candi Segú se encuentra a menos de 1 kilómetro de Prambanán. El complejo tiene realmente 249 templos, aunque su nombre signifique 1000 templos. El templo principal en el que me encuentro ahora se llama Manjusri Gra, que significa la casa de Manjusri. Candi Segú es el segundo complejo budista más grande de toda Indonesia, solo por detrás de Borobudur. No me quiero ir, pero está bien bonito este lugar para que no lo vayan a dejar pasar si vienen a Indonesia. Vale mucho la pena venir a Yogyakarta, pasar un día aquí, 2 días, yo qué sé, que disfruten el lugar. Me recuerda bastantísimo a mi viaje a Camboya. Es algo inolvidable. Ya ni les dije, raza, pero me hice más o menos como 1 hora y media en taxi desde Borobudur hasta Prambanán. No sé si es porque había algo de tráfico, pero sí es un poquito tardadito para que lo consideren en su día, porque aquí normalmente los taxistas cobran por hora, ya que te tienen que esperar en el estacionamiento y pues más aparte las horas de traslado. A mí el día de hoy me va a tocar pagar un poquito más extra porque me van a llevar hasta Semarang, que está 3 horas al norte de Java. Mañana voy a agarrar desde Semarang el avión para ir a Pangkalambun, que es el aeropuerto que se encuentra al sur de Borneo, porque voy a ir a esta inmensísima isla a ver los orangutanes de Indonesia. Raza, vengo llegando ahorita a la ciudad de Semarang. Les voy a dejar el teléfono de Avi, nuestro chofer que estuvo con nosotros 12 horas el día de hoy. Les dejo aquí abajo en la descripción su número y también les voy a dejar para los tickets de Borobudur. Los tickets para el templo de Prambanán los compré ahí mismo en el sitio, no hubo tanto problema, pero sí es importante que compren los tickets de Borobudur con tiempo. Pero bueno, ya me voy a dormir, raza. Mañana nos vemos para ir a Borneo.